Escucharemos a continuación nuestra octava ponencia con el tema Diseño sinérgico de controladores PI óptimos para sistemas lineales retardados en el tiempo, a cargo de Julián Hernández de México. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Comentarles que es la segunda ocasión que participo aquí en el ACA. La primera vez participé en el 2021 con sede en el TEC de Monterrey. Y bueno, vengo a platicarles un poco de mi desarrollo de tesis del doctorado. Yo soy alumno de doctorado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México. Y también soy profesor activo de Tecnológico Salesiano Carlos Gómez, también con sede en San Luis. Bueno, aquí está la agenda de esta presentación. Consta de 5 partes principales, una pequeña introducción, los preliminares y la formulación del problema que vamos a resolver, los resultados principales, algunos ejemplos, un ejemplo numérico y también un ejemplo experimental y bueno, nuestras conclusiones. Bueno, los controladores PID, que son controladores que dependen de una ganancia proporcional, integral y derivativa, son actualmente los controladores más utilizados en los procesos industriales, como lo presenta Armstrong y Hadron en varios de sus artículos y de sus libros. ¿Por qué son los más utilizados? Porque son de los controladores más robustos, permiten mitigar perturbaciones, incertidumbres paramétricas que no se modelan, permiten eliminar el error en estado estable y también permiten mejorar el rendimiento en la respuesta. En la ecuación número 1 se presenta la ley de control de un controlador PID clásico, el cual representa, como algunos autores de control, el presente, el pasado y el futuro. Entonces te permite ser un corrector de error en estado estable por la parte integral y también te permite una parte como predictiva por la parte de la derivada. En esta presentación o en este trabajo vamos a trabajar solo con el controlador proporcional integral, porque bueno, nosotros en nuestro equipo de trabajo hemos estudiado o nos hemos dado cuenta que la parte derivativa en varias aplicaciones ya reales contrae algunas complicaciones, porque el operador derivada es un amplificador de ruido. Eso se puede observar básicamente en un diagrama de Bode, como el operador derivada, conforme la frecuencia aumenta, la magnitud también. Bueno, entonces, basado en la literatura que hay ahorita, bueno, los controladores PID ya tienen muchísimo estudiándose y existen metodologías clásicas como son la cancelación polo cero, respuesta en frecuencia. También existen técnicas modernas como es optimización, lógica difusa, algoritmos genéticos, redes neuronales, inteligencia artificial, etc. Entonces nosotros vamos a presentar una metodología de un diseño sinérgico, es decir, de algo clásico como es la respuesta en frecuencia y de algo moderno como es la optimización. En esta figura se presenta un diagrama de un problema de optimización. El diagrama lo que permite, o más bien lo que desea calcular, es minimizar una función de costo en términos de 3 ganancias. Estas ganancias pues, pueden ser de diferente acción. Nosotros pues serían el P, el I y el D. El problema de un algoritmo de optimización es que existe un universo de ganancias, que no todas las ganancias te garantizan la estabilidad. Es por eso que nosotros vamos a mostrar la respuesta en frecuencia, ya que la respuesta en frecuencia nos puede dar un set de estabilidad para esas ganancias y ahorrarle el tiempo al algoritmo de búsqueda. Es decir, que no busque donde no es necesario buscar. Entonces, bueno, vamos a estudiar el caso general, es decir, un sistema lineal invariante en el tiempo, de una entrada a una salida, con un retardo constante positivo, que está descrito por esta función de transferencia.
Esta función de transferencia representa un sistema causal, ahorita lo que hemos estado estudiando, es decir, que el grado del denominador siempre es mayor o a lo mucho igual al del numerador, y va a estar sujeto a un controlador clásico PI, que esta sería su función de transferencia. La constante proporcional, la constante integral con un integrador en el dominio de Laplace. Bueno, aquí vamos a presentar algunas definiciones, como lo es el sistema de enlace cerrado, que se tiene un sistema de enlace cerrado como el que presentaron en la primera ponencia del doctor Chan, es decir, se tiene una referencia, un comparador, un punto suma, se tiene el controlador en serie con la planta y se tiene una realimentación unitaria. Entonces, el sistema de enlace cerrado está representado por esta ecuación. Y bueno, si nosotros nos ponemos a estudiar solo el denominador de esta función de transferencia, pues tenemos lo que es el cuasipolinomio característico. Bueno, el cuasipolinomio es una particularidad de los polinomios que los hace infinitodimensionales, quiere decir que tienen infinitas soluciones. Por ejemplo, un polinomio de grado n tiene soluciones, un cuasipolinomio tiene infinitas soluciones y eso se da gracias a la exponencial, ya que si nosotros hacemos uso de la identidad de Euler, pues aparece un seno y un coseno, entonces existen infinitas frecuencias que harían cero este polinomio. Entonces, como nosotros queremos garantizar estabilidad, pues nos vamos a centrar primero en este cuasipolinomio. Vamos a estudiarlo de la manera clásica, es decir, garantizar que todos los polos estén del lado izquierdo del plano complejo. Entonces, para eso, voy a adelantar un poquito más figura. Esta sería nuestra figura de estudiar. Bueno, por un resultado de un autor que tiene un artículo como del 75, donde presenta una cosa que se llama continuidad de las raíces. Eso significa que las raíces siempre van a tener un movimiento continuo con respecto al movimiento continuo de sus parámetros. Entonces quiere decir que un sistema solo se puede volver inestable en dos casos. El primer caso es cruzando por el eje imaginario, es decir, en un número finito de frecuencias, y el segundo caso, que es un caso particular, es cuando cruza por el origen. Entonces, es lo que vamos a hacer, vamos a mapear, cuando el polo valga 0, se obtiene esta frontera, y cuando el polo vale J omega, es decir, se vuelve complejo, puramente complejo con una frecuencia, pues eso obtiene esta curva. Es una curva paramétrica, entonces la región que se encierra nos garantiza la estabilidad. Eso nos garantiza que cualquier ganancia que yo elija de aquí adentro nos va a dar estable. Entonces me va a regresar un poquito. Entonces, para definir ese set de frecuencias, pues tenemos que hacer ese cuasipolinomio, lo tenemos que igualar a 0, y eso está en términos de dos parámetros, K y KI, el cual está en R2, es decir, que existen dupletas de K y KI que siempre van a hacer que garantizan que esta cosa va a ser 0. Esas frecuencias se conocen como el set de frecuencias de cruce. También esta definición solo considera frecuencias positivas, ya que pues por variable compleja sabemos que existen los complejos conjugados, entonces nosotros no vamos a tomar frecuencias positivas. Y bueno, las curvas de estabilidad de cruce pues son curvas paramétricas definidas con respecto a K y KI en términos de nuestro set de frecuencias, es decir, no tenemos que encontrar las frecuencias que nos generan la curva y automáticamente podemos dibujar esa curva. Esta T sería básicamente esta curva que está de color azul, y la particularidad cuando vale 0 sería la curva de color rojo. Entonces, ya con esto yo puedo garantizar que cualquier ganancia que yo elija aquí, esos polos van a estar del lado izquierdo. ¿Dónde? No sé, pero van a estar del lado izquierdo. Entonces nos garantiza que el sistema es estable, entonces ya podemos partir de aquí. Ahora, con esto, que son preliminares, o sea, son cosas que necesitábamos saber, pues nosotros proponemos un problema que es obtener las condiciones analíticas
que nos garanticen estabilidad asintótica en lazo cerrado para la función de transferencia 5. Y también minimizar una función de costo, más bien encontrar las ganancias que nos minimicen una función de costo, el cual está en términos de esta función de costo. El TS, que sería el tiempo de establecimiento, es decir, obtener la respuesta más rápida posible. Y esta integral que nosotros la llamamos esfuerzo de control y la variación del esfuerzo de control. Es decir, si nosotros minimizamos esto, de manera indirecta estamos minimizando la energía del sistema. Entonces queremos que el sistema se vuelva lo más rápido posible con la mínima energía posible. Bueno, ¿por qué sistemas por retardo? Bueno, yo ahorita escuché que alguien preguntaba el procesamiento, ¿qué retardo le añadía al sistema? Pues bueno, todo procesamiento le añade retardo. A todos los sistemas tienen retardo, simplemente a veces pues no lo consideramos, pero en todos los sistemas tienen retardo, a veces muy pequeños, a veces más grandes, dependiendo de la aplicación. Entonces nosotros en nuestro equipo de trabajo consideramos siempre los sistemas con retardo, como por ejemplo sería el control de un motor, por ejemplo el control de una articulación de una interfaz áptica, o por ejemplo el control de temperatura de un horno. Bueno, ahora haciendo el diseño cinético, si se fijan, nosotros aquí tenemos la región de estabilidad y ahora sí podemos obtener una región de búsqueda para nuestro algoritmo. La primera aproximación que tenemos, es decir, es la que se presenta aquí, que es encerrar esa región de estabilidad por un polígono regular, representado por básicamente casi siempre es un rectángulo. Y bueno, aunque vamos a buscar en regiones donde yo sé que es inestable, pues bueno, yo ya limité un poco más la región de búsqueda para el algoritmo. Esta es la primera aproximación que tenemos para este trabajo, pero posteriormente estamos trabajando en solo buscar dentro de las curvas de estabilidad. Entonces se define un set que no es el set de estabilidad, porque el set de estabilidad solo sería lo que está en esta figura, y se define un set G, que sería un set que contiene la región de estabilidad, representada por unos límites menores y superiores, float y upper. Entonces, haciendo el uso de la aproximación analítica, nosotros podemos obtener las curvas KP y KI en términos de una frecuencia. Si se fijan, esto es genérico, o sea, cualquier planta que podamos representar como la que yo mostré al inicio, siempre van a obtener esta ecuación. Y bueno, aquí la única restricción que tiene la frecuencia es que el valor del numerador, aquí me equivoqué, aquí sería n en lugar de p, que el valor del numerador tiene que ser diferente de 0 para esa frecuencia. Es la restricción que tiene esa set de frecuencias. Y la particularidad cuando S vale 0, pues es que KI va a valer 0 y KP puede valer cualquier cosa, literal. Estas pruebas, estas proposiciones se hacen por álgebra, solo sustituyendo S por I omega y acá haciendo S igual a 0 y despejando para las frecuencias. Ahora, como se mencionó, bueno, lo que hemos estado usando es una teoría que se llama de descomposición. La de descomposición es una teoría que se desarrolló por un matemático para polinomios que, bueno, nosotros le dimos la aplicación en control. No somos los únicos que utilizan este método, pero pues, nosotros lo hemos utilizado de manera recurrente. Y bueno, este método lo que nos permite es hacer un desplazamiento del eje imaginario sigma unidades a la izquierda. Y bueno, eso lo determinamos como máximo decaimiento exponencial, es para obtener la tasa de decaimiento exponencial más grande que pueda obtener un sistema. Es decir, básicamente lo que estamos haciendo es este eje imaginario desplazarlo sigma unidades a la izquierda para obtener básicamente una estabilidad relativa con respecto a ese eje. Y en el plano de los parámetros lo que pasa es que se empieza a comprimir esa región. Por lo general se comprime un punto
y ese punto es el punto de máximo decaimiento exponencial. Entonces, nosotros diseñamos el máximo decaimiento exponencial, es decir, ahora vamos a hacer el mapeo cuando S vale S menos sigma, es decir, vamos a separar, vamos a desplazar ese eje sigma unidades a la izquierda, y bueno, aplicando la proposición 1, pero ahora haciendo I omega menos sigma, pues obtenemos estas cosas. Si se fijan, cuando sigma es igual a 0, este término desaparece, este desaparece, 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 y volvemos a las ecuaciones presentadas en la proposición 1. Y aquí, bueno, aquí aparece la particularidad de que omega tiene que ser diferente de 0 por esta parte, si no esta cosa se hace infinito, y la misma, aquí me volví a equivocar, aquí es n evaluado en I omega menos sigma también tiene que ser diferente de 0, ya que la g inversa implica que el numerador está abajo. Ahora, hacemos un diseño metaheurístico, vamos a utilizar el algoritmo genético, utilizamos el que está programado en MATLAB, nosotros no le metimos mano al algoritmo, y obtenemos este algoritmo donde tenemos una función que nos regresa las fronteras de estabilidad, tenemos una función que es una función de costo, y tenemos un main que lo que hace es definir estos límites en términos de las curvas que ya obtuvimos, y mandamos llamar el algoritmo genético de MATLAB. Las aplicaciones, nosotros ahí en el laboratorio tenemos esta interfaz, es una interfaz áptica de tres uniones, y donde se tiene una función de transferencia en términos de la admitancia y el par. Es decir, esta función de transferencia es una función para esta articulación y para la otra articulación. Entonces, en este caso nosotros vamos a estudiar solo una articulación porque es un sistema de una entrada o una salida y está representada por esta función de transferencia. En este trabajo, que es algunos colaboradores de este trabajo, se realizó la identificación paramétrica, hicieron un experimento, utilizaron un toolbox de MATLAB y identificaron estos parámetros. Entonces, esta es la parametrización de la planta que tenemos ahí en el laboratorio. Entonces, primero lo que hicimos fue sintonizar un PI con algoritmo genético, sintonizar un PI con la parte del decaimiento exponencial y sintonizar un PI. ¿Por qué un PI? Bueno, porque lo que estamos haciendo aquí es regulación, es decir, le metemos un escalón, lo mantenemos constante, y bueno, nuestra planta es de tipo integral, entonces pues es muy fácil para el sistema seguir una referencia tipo escalón, ¿no? Porque ya es de tipo 1 el sistema. Entonces, cuando poníamos a jalar el algoritmo genético, pues nos daban ganancias de integral casi cero. Si se fijan, esta es la región de estabilidad del sistema y los controladores están en esta parte. Aquí lo único que queremos en este caso es sintonizar el controlador más rápido. Entonces, se puede ver que el controlador que llega más rápido a la referencia sería el PI con el algoritmo genético. Si se fijan, el proporcional también se acerca, pero por ejemplo el PI que nosotros sintonizamos por el máximo decaimiento exponencial, pues no es tan bueno. Sin embargo, cuando le hacemos, por ejemplo, un caso de seguimiento, es decir, hacemos en una parte de la referencia le hacemos una rampa, después la mantenemos constante y luego una rampa, pueden observar que el único que tiene error en estado estable igual a 0 es el que nosotros diseñamos con la parte del máximo decaimiento exponencial. Entonces, y también se pueden ver los esfuerzos de control. Bueno, la parte del decaimiento exponencial tiene un esfuerzo de control más grande que los otros, pero si nosotros nos fijamos en el zoom, la línea azul está sobrepuesta sobre la referencia. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues sería el algoritmo que vamos a utilizar para sintonizar el controlador. Ahora, por ejemplo, aquí es el caso cuando estamos dejando el tiempo de establecimiento por una ganancia unitaria. La variación del controlador no lo estamos considerando, la variación del esfuerzo de control, perdón,
Y aquí estamos haciendo un barrido de pesos para el esfuerzo de control. Si fijan, aquí tenemos un mapa de calor que va de 0 a 5. Y como pueden observar aquí en el esfuerzo de control, conforme la meta aumenta, como le da más peso al esfuerzo de control, pueden observar cómo el esfuerzo de control casi se modifica. Sin embargo, pues aparecen sobretiros o se hace mucho más lento el sistema. Entonces, dependiendo de lo que queramos obtener en la respuesta, pues sería lo que seleccionaríamos aquí. Ahora, tenemos el caso cuando el esfuerzo de control lo mantenemos constante, el tiempo de establecimiento constante, y ahora estamos también considerando la variación del esfuerzo, es decir, que tenga las menos oscilaciones posibles. Aquí hay oscilaciones en la ley de control, y acá es básicamente nula. Cuando aumentamos el gamma, si fijan, el esfuerzo de control tiene un valor y decae exponencialmente a cero. Entonces, si se fijan, la referencia la sigue. Sin embargo, si nosotros hacemos un zoom aquí, hay un error en estado estable que en general en las interfaces ápticas pues no es viable por las aplicaciones que tienen las interfaces gráficas, ápticas, perdón. Ahora, aquí presentamos un caso experimental. Este es un dispositivo de Quanser. Este es básicamente un simulador en tiempo real. Y aquí tenemos, es un sistema que tiene una tarjeta de adquisición de datos, tiene un motor de corriente directa y está acoplado a él un disco de inercia. Ese sistema, nosotros lo que hicimos fue identificar la función de transferencia de velocidad del sistema. Se fijan, aquí aparece un sistema de primer orden donde se tiene la ganancia del lazo abierto y la constante de tiempo. Y si le añadimos el integrador, pues podemos obtener la posición del sistema. Entonces, aquí hicimos un experimento. También obtuvimos estas constantes. Se hizo un experimento en lazo abierto, se metió toolbox de MATLAB, se hizo la identificación de la planta y bueno, tenemos parametrizado a este sistema. El sistema el diagrama de bloques de implementación pues es muy sencillo, ya que bueno, estos dispositivos, los que hayan tenido acceso a estos dispositivos, por el costo pues te simplifican la vida. O sea, te dedicas al 100% al diseño del control y la implementación es un chiste. Básicamente tienes que comprar la licencia del software, es lo malo. Aunque ahorita un compañero está trabajando con Python, ya que el Quark, que es como el software, el toolkit de Quanser, Quanser lo compartió en Python, nada más que pues, implica mucho más programación que en Simulink. Pero bueno, si tienes acceso a la licencia, cuando compras el dispositivo te da la licencia, entonces pues bueno, ya el gasto va ahí incluido. Este bloquecito lo que hace es, te hace la vida muy sencilla. Aquí tenemos el hardware in the loop white analog, que es el que escribe el voltaje en el motor, y tenemos el hardware in the loop rate encoder, que es básicamente un encoder óptico, y aquí tenemos una conversión de cuentas, porque es un encoder de cuentas para convertirlo a radianes. Aquí es lo que nosotros implementamos, que es decir, un controlador PI, y le tenemos que añadir un saturador, porque la planta pues, tiene una saturación natural, no le podemos meter más voltaje del que la fuente nos puede dar. Este sistema tiene una saturación de más o menos 10 volts. Y bueno, aquí tenemos la referencia que en el primer aproximación que nosotros presentamos, pues es la regulación de un escalón. Al experimento le evaluamos todos estos índices de rendimiento, como es el tiempo de establecimiento, como les dije, el esfuerzo de control al cuadrado, la variación del esfuerzo de control. ¿Por qué al cuadrado? Para que nos aparezcan puros positivos. El sobretiro, la integral del error absoluto, la integral del error cuadrado, la integral del error absoluto que se va multiplicando por el tiempo, y la integral del error al cuadrado que se va multiplicando por el tiempo. En este sistema lo que hicimos fue variar el beta y el gamma, y se hicieron 24 experimentos.
Aquí se muestran los parámetros de cada uno de los experimentos. Se pueden observar, por ejemplo, algunos presentan un tiempo de establecimiento muy bajo, pero, por ejemplo, en este caso, pues implica un error más grande, y así sucesivamente. Entonces nosotros nos dijimos, bueno, ¿cómo seleccionamos el mejor? Lo que hicimos fue una norma 2, o sea, la raíz cuadrada del cuadrado de todos, simplemente por elegir un método de selección. Y bueno, aquí nos arrojó, después de los 24 experimentos, aquí podemos mostrar la mejor aproximación y la peor aproximación. Si se fijan, en la peor pues tiene un sobresalto muy grande y el tiempo de establecimiento es más grande, a diferencia del mejor. Aquí tenemos un experimento, no sé si voy a jalar. Ahí está el video. Este es el mejor controlador. Si se fijan, tiene un sometido casi imperceptible, y ahora van a ver cómo el peor se pasa demasiado, tarda en regresar y llega a la referencia. Bueno, las conclusiones, pues bueno, aquí presentamos los resultados experimentales y numéricos de la sinergia entre las técnicas modernas y las técnicas clásicas. También presentamos cómo podemos elegir las ganancias para obtener la respuesta más rápida con el mínimo de energía. Y bueno, como les mencionaba, el trabajo futuro es acercarnos a la estabilidad, a la región de estabilidad más preciso. ¿Por qué? Porque ahorita todavía seguimos buscando regiones que ya sabemos que son ganancias inestables. Entonces, eso es básicamente un problema de geometría, no es tanto del algoritmo, nada más es pues, ponernos un rato ahí a la geometría y bueno, encontrar el mínimo global de un algoritmo de optimización. No tiene una demostración. Por ejemplo, el algoritmo genético no tiene demostración de que siempre te va a dar el mínimo global. Sin embargo, con lo que nosotros acabamos de presentar, como es un conjunto compacto y cerrado, nosotros podemos garantizar que el mínimo que encuentra el sistema es el mínimo global. A esa no es. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta la próxima.